esta reflexión que voy a compartirles nace del interés de hablarle a los padres y a las madres de nuestra congregación acerca de cómo ser influencia en sus hogares. Pero realmente es una palabra que es para todos nosotros, no solamente para hacer influencia en nuestro hogar, sino para hacer influencia a donde el Señor nos lleve, porque su palabra dice que toda tierra que nuestros pies pisaren, allí estará Él. Entonces, esta reflexión la había nombrado: yo soy el influencer de mi hogar. Entonces, de pronto los que no conocen la palabra influencer es una palabra que está muy de moda, o un rol que está muy de moda en las redes sociales, y el influencer es alguien que se especializa en un tema de moda o de farándula o hasta de comida y empieza a tener seguidores en las redes. Entonces empieza a hacer influencia para aquellos que le siguen. Y esta es una palabra del idioma inglés que en el español significa influyente. Y en el español ya la palabra influyente tiene aún otras connotaciones que me parecieron más chéveres, porque el influyente es aquel que no se está guiando por modas, sino que tiene unas bases, unos principios muy sólidos y que los transmite y los comunica ya no solamente por redes sociales, sino también de todas las maneras posibles. Entonces, la enseñanza se vino a llamar: yo soy el influyente de mi hogar. Y como les decía ahorita, estaba dirigida a motivar a los padres y madres de nuestra congregación, pero realmente es una motivación, y quisiera realmente que el día de hoy nos fuéramos diciendo: yo voy a ser el influyente de mi hogar, como una determinación en nuestra vida, y no solamente el influyente de mi hogar, sino el influyente de todo sitio donde vaya. Muy bien, entonces, primeramente ese ser influyente, ¿por qué? O sea, ¿qué usted podría pensar? ¿Qué soy yo o qué tengo para influenciar? Porque muchas veces creemos que no tenemos pues como mayor cosa para ser influyentes, ¿cierto? No sabemos mucho de esto, de aquello, lo demás allá, pero realmente tenemos mucho para sentir que sí lo podemos hacer. Porque en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a dejar esta primera parte del versículo y vamos a detenernos un momento ahí. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué tengo para poder ser influyente? Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de la sangre de Jesús, que no es que es un precio muy alto, no es cualquier cosa, ¿cierto? A través de lo que fuimos adquiridos, por la sangre del mismo Dios hecho hombre, muriendo allí en la cruz. Somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, y eso debería bastarnos para decir: venga acá, es que sí tengo mucho con qué, soy influyente. Entonces, de allí que haya en nosotros ese convencimiento que tenemos con qué ser influencia, que además tenemos ese nuevo pacto en la sangre de Cristo que nos hace sacerdotes, y como sacerdotes también entonces tenemos un para qué, ¿cierto? Teníamos un qué y un para qué ahora, que dice en esa segunda parte del mismo versículo de Primera de Pedro 2:9: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eso que somos tiene un para qué, tiene un propósito muy específico para anunciar las virtudes de aquel. Ahora, además de ser sacerdotes, también tenemos una comisión, ¿cierto? Somos discípulos de Cristo. Cuando hemos venido a aceptar la obra de Él en la cruz, cuando hemos tomado el camino, cuando hemos rendido nuestra vida a Él, cuando hemos a través del bautismo asumido el camino de morir a nosotros mismos cada día
para que Él sea más como cantábamos hace un momento. Y allí entonces nos encontramos la palabra de Mateo 28, 19, o sea, además de tener ese propósito de anunciar, estamos comisionados para ir y hacer discípulos a las naciones, ¿cierto? Entonces tenemos, si mi hermano me puede proyectar el versículo, Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos, o si tienen ahí, mi hermano, lo buscan y lo leemos juntos. Mateo 28, 19. Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice, a todas las naciones. Entonces nosotros muchas veces hemos pensado, o tal vez muchas veces uno piensa, bueno, entonces sí, yo voy a ir a las naciones y voy a ir al África, o voy a ir a Asia, o voy a ir a las naciones musulmanas, pero antes de ir allá tenemos otras naciones aquí más cercanas, como quien dice, otros territorios, otros lugares a donde ir, que son ese hogar donde debo ser influencia, ese vecindario, ese lugar de trabajo, ese lugar de estudio, porque pues dice por ahí el adagio popular que cada uno es un mundo. Entonces a esos mundos, a esas naciones, a esos territorios que cada uno constituye, es donde debemos ir primeramente, donde está más cerquita, donde manejamos el mismo lenguaje, el mismo idioma, la misma cultura, ¿sí? Además, porque ese ser influyentes empieza ahí, pues si aquí no puedo ser influyente, entonces váyase por allá a ver si va a lograrlo. Realmente es un entrenamiento práctico el que debemos hacer cuando estamos en nuestro hogar, siendo influyentes, siendo esa influencia que se necesita. ¿Y cómo se puede hacer esto? O sea, es muy del día a día, es muy de aprovechar cada situación que ocurra en el hogar, con el cónyuge, empezar por pedir perdón cuando uno se equivoca, porque ¿cómo voy a hablarle yo de Cristo a alguien si todo el tiempo que cometo un error, que juzgo, o que soy áspero con mis hijos o áspera con mis hijos y sé que cometí el error, no pido perdón? Entonces, ¿cómo voy a dar un testimonio de que Cristo vive en mi vida y que es real? Por ejemplo, ¿cómo voy a ser influyente en un cónyuge si no estoy reconociendo que me equivoco, que a veces no estoy mirando en amor, en el amor de Cristo, no estoy viendo como en esos ojos? El Señor es maravilloso porque incluso hasta las canciones de hoy ayudan a esta reflexión. Si no tengo los ojos de Él, si no estoy viendo por los ojos de Él como Él ve al otro, sino que estoy viendo el error de mi esposo, que estoy viendo que se equivoca o que me habló así o me habló así, y entonces me le pongo en el mismo nivel de la pelea y no le estoy reconociendo como un otro ser humano por el cual Cristo murió y que necesita ser levantado, animado, llevado a un nivel espiritual mayor, no puedo ser influencia, ¿verdad? Si estoy dejando que en la vida de mis parientes haya un testimonio de que entonces, como es diciembre, pues bueno, tomémonos la cervecita ahí con, pues, que es la familia, pues no me voy a emborrachar, es la cervecita. ¿Qué influencia realmente? ¿Cómo les voy a hablar de que el licor y de que este tipo de conductas no son las más adecuadas si las hago con ellos? Entonces son cosas muy pequeñas en las que realmente nosotros sí podemos ser influencia, pero teniendo claro quién soy, qué tengo de parte de Dios, que soy real sacerdocio, que soy una nación santa, que soy un pueblo adquirido por Dios para anunciar. Entonces, cuando tengo esto muy claro en mi vida, es fácil encontrarlas, el cómo hacerlo en la cotidianidad, cómo hacer en que cada situación sea una experiencia real con Dios. Y entonces,
ese influyente del hogar, esa persona influyente del hogar, en específico con los hijos, que es una invitación muy especial porque por ahí fue que me motivó el Señor, me trajo a poderles compartir esto, es que miren, nosotros creemos que a nuestros hijos los puede influenciar más fácil el profesor, los amiguitos o el artista de moda o el actor de moda o la actriz de moda que les gusta. Y aunque ellos sí comparten mucho tiempo con sus maestros en el colegio y ellos pueden decirles muchas cosas de cómo es la vida y sobre todo muchas cosas desde la perspectiva humanista, somos nosotros los verdaderos influyentes en ellos. Nosotros somos la verdadera influencia a través del ejemplo, a través del testimonio, a través de llevarlos a que en sus situaciones cotidianas, en una pelea con el hermano o con la hermanita o incluso un disgusto con los padres, cada uno pueda reconocer y llevar a los pies de Cristo esa situación. Y es allí donde tenemos que levantar un altar familiar. Si quiere lo llama altar familiar, si quiere lo llama un devocional, si quiere el nombre que usted quiera, pero que sea ese tiempo en el que como familia nos encontramos, en que como familia estamos preparando un espacio, un ambiente espiritual para todos conectarnos con el Señor, porque el sacerdocio es una relación vertical con el Señor y una relación horizontal con los demás. Sí, es esta misma cruz en la que murió Cristo. Necesitamos tener una relación con el Señor y una relación con el prójimo, hacer práctica esa palabra del amor por el prójimo, así esa es una de las maneras. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, algo muy bonito que empezó a pasarnos en 2020 en medio de la pandemia. En mi casa, todos los días a las 6 de la tarde empezamos a tener un devocional y era un momento muy, muy especial del día porque durante el día pues estábamos encerrados, estábamos trabajando desde casa o haciendo las labores de la casa, los niños conectados en el computador, pero a las 6 de la tarde se abría un espacio diferente, o sea, había una atmósfera diferente en casa, entonces mis hijos buscaban ahí por internet una canción para escucharla o dos, y oraban y buscábamos una porción de la palabra y me conmueve mucho en este momento recordarlo porque desafortunadamente cuando empezamos a salir con la pandemia, empezamos a tener tiempos más de ya no estar en casa en la cuarentena, como que eso se fue diluyendo y eso no puede pasar porque no tenemos que estar en angustia para buscar al Señor, tenemos que estar en la alegría de buscarle cada día. Y esa influencia que cada uno tiene que determinar ser, debe llevarnos a que en nuestro hogar haya esa búsqueda del Señor cada día y aprovechar, como les decía ahorita, cada situación. Que si nuestros hijos estamos observando que en ellos hay egoísmo, que casi no comparten, entonces es empezar a buscar en la palabra cuáles son esos versículos que me hablan del compartir, que me hablan del dar, que me hablan del ser generoso y enseñarles a ellos esos versículos, ¿cierto? Mira, he observado que pasa esto contigo, que tienes esta actitud, vamos a ver qué dice Dios en su palabra al respecto y llevarlos a que lo conozcan, lo reconozcan y lo incorporen como algo importante en su vida y algo que necesitan rendir al Señor. Amén. Igualmente cuando estamos con nuestros vecinos, mire, hay una situación que a mí me ha tocado y también he aceptado vivir, y es que en el momento soy la administradora y la tesorera de mi edificio. Nosotros manejamos una tesorería muy modesta, son 20.000 pesos que se recogen mensuales y con eso se hace cuánta cantidad de cosas que hay que hacer, que es un presupuesto muy poco para un edificio, para el mantenimiento de canoas, de lavar, que pintar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una ocasión tuvimos que hacerle mantenimiento a la red de gas. Entonces era mucho dinero y la persona que cotizó
dio un precio y a uno de los vecinos que estaba muy interesado en conocer los precios le dijo un valor y luego me dijo a mí, yo le dije a tal persona que valía 150.000 pesos, pero si quiere yo le hago a usted la factura por 90.000. Entonces yo le dije no, porque si el valor es 90.000, usted me hace la factura por 90.000 y le pago eso, o sea, no vamos a inflar la factura para yo quedarme con un dinero, porque ¿cómo le voy a dar yo testimonio a esa persona que está entrando a mi casa, que le estoy hablando de Cristo, si me permito hacer ese robo? O sea, no tendría cara, eso no es testimonio. Igualmente en la vida, y perdón pues uno ponerse de ejemplo, pero como decía alguien, uno se pone porque es la persona que uno más conoce. Entonces, pero puede pasar en otros ámbitos, ¿cierto? Si en el ámbito laboral yo me estoy dando cuenta que pasan ese tipo de desmanes, que hay un robo, entonces a mis compañeros de trabajo tengo que decirle, no, un momento, si ustedes van a hacer eso, entonces no lo hagan delante mío, porque no lo voy a permitir, porque lo voy a decir, porque no me voy a hacer cómplice de ese delito, porque no me puedo hacer cómplice de un pecado, porque a todas las cosas hay que llamarlas por el nombre que tienen. No es que ellos ahí como que hacen ahí como un torcido, pues sí, me toca mirar como para otro lado. No mire para otro lado, confronte, sea influyente, sea quien se para en la brecha y dice, esto no se hace así. ¿Por qué? No porque yo, es porque Dios, porque todos daremos cuentas de lo que hacemos a Él. Y respecto a los hijos y respecto a todos nosotros, estamos en un momento de la humanidad que muy seguramente pasó antes también, porque la historia de la humanidad está plagada de pecado, pero se llama relativismo moral. Y ese relativismo moral está enseñando a la gente y sobre todo a las generaciones jóvenes que si para ti está bien, porque tú quieres, pues está bien. Tú eres quien autodetermina el bien y el mal. Entonces un adolescente puede decir, pero pues sí, ¿cuál es el problema, mamá, papá, que lo pillaron viendo pornografía, en que yo vea pornografía? ¿Cuál es el problema? Yo no estoy haciendo mal a nadie, yo no estoy matando a nadie, ¿sí? Pero es que ese autodeterminar lo que yo creo que está bien, está mal. ¿Por qué? Porque por sobre todos nosotros hay un Dios absoluto que ha dicho que es bueno y que es malo. Y la pornografía, para mencionarlo muy rápidamente, incita a la lujuria, te muestra que el otro es un objeto sexual, te da una visión errada de una sexualidad sana y además te lleva a la fornicación, porque va a llevar a tener una vida sexual activa antes de un matrimonio. Y si es en el matrimonio aún peor, porque entonces esa persona está viendo un estereotipo de lo que debería ser cuando debería estar disfrutando y construyendo de la sexualidad en pareja. Por solo decir algunos ejemplos de lo que es ese relativismo moral hoy, que nos está llevando a querer poner lo malo por bueno y lo bueno por malo, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que decir, no, un momento, eso está mal, eso no es así. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y otra vez, todos tendremos que dar cuentas, todos tendremos que dar cuentas. Entonces, claro, cada uno tiene libre albedrío, pero lo que respecta a nuestra área de influencia, hagámosle saber que su libre albedrío lo puede llevar a lugares muy equivocados, como se leía ahora en el Salmo. Si te dicen, ven, hagamos caer a otro, juntémonos y tengamos entre todos una bolsa, no vayas por ese camino, porque es un camino que está plagado de muerte y de necedad. Y otro versículo que nos debe animar mucho para esto es justamente Proverbios 24:11, que nos dicen
libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Todos estamos en peligro de muerte, todos podemos ser influenciados de manera negativa y llegar a, como nos decía David ahorita, enloquecernos. Y es enloquecernos, es separarnos del Señor y decir, no, pues es que yo soy el dueño de mi vida y yo autodetermino qué está bien y qué está mal. Y a este momento de mi vida no me parece mal empezar a consumir, qué sé yo, alguna sustancia psicoactiva, drogas, marihuana, alguna cosa. Porque es que yo ya soy adulto, yo lo domino, yo soy capaz con eso. Pues yo ya no soy un adolescente, no me voy a perder. Autodeterminar ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de pensamientos o de influencias negativas nos pueden llevar a la muerte, pero más aún a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque hoy día, mis queridos hermanos, estamos a las puertas de una maldad tan despiadada hacia los niños que es francamente motivo de que oremos y que de verdad nos paremos en la brecha como sacerdotes y que no seamos unos sacerdotes blanditos, sino unos sacerdotes bien parados, diciendo qué es cada cosa. Nada más Disney hace poco sacó en su cuenta de Twitter que a partir de finales de 2022, todos, el 50%, perdón, de sus personajes, de sus películas y sus series van a ser de la comunidad LGTBIQ, 50%. Eso no es algo que nos lleve a pensar, ah no, pues es que como si la mitad del mundo más o menos ya es LGTBIQ. No, es la estadística de este tipo, de esta comunidad, de este tipo de decisiones de personas lesbianas, gay, bueno, todo lo que significa esta sigla es un 2%. Entonces, ¿qué muestra eso? Que hay una intención directa de querer influenciar en los niños de tal manera que ellos crean que pueden ser, siendo niña un niño y siendo un niño una niña, ¿sí? Y esa es una influencia que nosotros debemos parar desde nuestros hogares, desde nuestras iglesias, pero sobre todo desde la casa. Dios le dio a cada uno una identidad muy bella, una niña, un niño. Si en algún momento de la vida ese niño o esa niña decide otra cosa, es una decisión de cambiar lo que Dios ya le dio. No es que tenía una niña por dentro del niño y el niño tenía una niña, no. No es ese tipo de cosas, es un asunto de imposición, de un pensamiento, de una ideología, y este mundo está inclinado totalmente a llevarlos a tomar ese tipo de decisiones, ir en contra de lo que Dios hizo para ellos, y como decía hace un rato, todos tendremos que dar cuentas. Entonces, si lo sabemos, si sabemos que eso va a pasar, tenemos que guardar a los niños y a las personas, a los jóvenes de esto. Y también está dentro de ese relativismo moral, está ese autodeterminar el bien y el mal, y también esa hipersexualización en la que los niños están. Hasta hay una serie de muñequitas que son maquilladas, que son ese tipo de juguetes, no se los compre. ¿Para qué? Eso no. O el muñeco así superhéroe musculoso como el hombre machista, o ese tipo de cosas no. Enséñele desde la luz de la palabra cómo es un hombre en el Señor y cómo es una mujer en el Señor, que se guarda, que sus valores, que su fuerza la pone al servicio de otros. Y dentro de lo que les mencionaba, de lo que es el altar familiar, de orar con ellos, quería contarles dos cosas que ahorita en la oración el Señor trajo a mi memoria y quiero compartírselas. Por ejemplo, en ese altar de orar, de que cada uno busque una canción, un versículo, de ponerles versículos a partir de las situaciones o de las actitudes que tienen, también está poner en ellos esa influencia de que sueñen para otros. Y esto es algo que nuestro pastor nos ha venido enseñando, y el domingo cuando
nos hablaba de cambiar el legado, se hablaba también un poco de esto. ¿Por qué soñar para otros? Porque los niños suelen soñar para ellos. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero no sé qué, y bueno, nos pasa a los adultos que a veces también somos como niños, queremos para nosotros, pero en ellos empecemos a ponerles sueños para otros, y ahí es donde quiero contarles esto que el Señor me trajo a memoria, y es, mi hijo Pablo es actualmente el concejalito de su institución educativa. Para los que de pronto no conocen qué es esto, en las instituciones educativas existe un gobierno escolar, entonces se elige por voto el concejalito para la primaria y el personero para la secundaria, para el bachillerato. Entonces él se postuló, su candidatura la sacó, lo que quería, su programa de gobierno, por así llamar, se postuló y ganó. Y para él fue muy sorpresivo haber ganado. Él dijo, yo no creí que fuera a ganar. Entonces en casa le dijimos, esa es la gracia del Señor que puso en ti, que pudieras ganar. Y uno de sus programas era ayudar a los niños groseros, así se llamaba, una de sus propuestas, ayudar a los niños groseros. Entonces uno como que, pues chévere, pero mire lo que hace el Señor tan bello. Él le propuso a su primaria trabajar para ayudar a los niños groseros. Y hace poco me dijo, mamá, ¿usted se acuerda que yo dije que yo iba a ayudar a los niños groseros? Yo le dije, sí, pues imagínese que ya hay un caso. Bueno, él no mencionó así, no mencionó como un caso. Imagínese que ya me buscaron de un niño de cuarto que es muy grosero y muy peleón, y entonces ¿yo qué voy a hacer? Entonces yo le dije, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, bueno, primero, ¿quién te contó? Me dijo, la representante de ese salón me buscó y me dijo que como yo había propuesto esto, entonces, ¿qué iba a hacer? Exactamente, sea responsable de sus propuestas. Entonces yo le dije, bueno, lo primero que tú debes hacer es orar por ese niño. Y vas a poner el nombre de él en un papelito y lo vas a pegar en la puerta de tu closet, y todos los días que lo veas, cuando te levantes y cuando te acuestes, vas a orar por ese niño. Y lo segundo que vas a hacer es hacerte amigo de ese niño, para que hables con él, para que ores por él, para que le compartas de Cristo. Entonces, mire que ser influencia pareciera imposible, pero realmente es posible desde las pequeñas acciones que tengamos. Y yo espero que Pablo me esté escuchando y que ponga en práctica realmente esto que hablamos. Porque tenemos que poner en ellos la capacidad de soñar para otros, la capacidad de pensar, ¿por qué no?, en que ese programa para ayudar a este niño sea un programa que se establezca y se estructure como un proyecto bien hecho para otros niños de la institución y se pueda replicar a otras instituciones, y por qué no crear una fundación o no sé qué cosa que se pueda ayudar a muchos más niños, llevándoles la luz de la palabra. No simplemente no solo con apoyo de psicología y todo esto que es muy importante, sino con la verdad del evangelio hacia esos niños. También dentro de ese altar familiar, dentro de esa influencia que debemos poner en ellos, es la capacidad de servir. Si nuestros hijos y si nosotros no nos revestimos de servicio, va a ser muy difícil poder hacer de manera práctica el amor al prójimo, porque el amor al prójimo no se expresa en Dios le bendiga, que le vaya muy bien y ya. O sea, no es solamente cuando el otro pasa o cuando me encuentro al vecino decirle Dios le bendiga y ya. No, es mirar esa necesidad real, es servir, es ayudar a alzar una bolsa, es ayudar a, bueno, tantas cosas, y con ellos tenemos que tener la posibilidad de que sirvan en la iglesia, que sirvan que no lleguen donde la abuela y mi abuela me atiende y le dejo la cocina llena de un montón de trastos y de platos, y que la abuela bien cansada, que le duele por aquí, que le duele por aquí, en todas partes, después de que los niños se van, tenga que lavar una trastamenta bien grande de una cocina que quedó ahí. No, es que voy donde mi abuela y también lavo los platos, y también si hay que limpiar, limpio, y estoy compartiendo realmente, no estoy yendo a que me sirvan y ya. Entonces esas son las cosas que podemos implementar, y nosotros también. Yo esto lo tuve que aprender, yo no les estoy hablando yo tuve que aprender que en la casa de mi mamá, ya después de haberme casado,
yo podía llegar también a lavar los platos cuando ella me invitaba a almorzar, porque es muy fácil caer en el que mi mamá me invitó a almorzar, pues yo voy a almuerzo con todos mis hijos, mi esposo, y pues mi mamá lava los platos. No, yo tuve que aprender a hacerlo, porque es muy fácil caer en eso, porque es servir al otro, es ver al otro como el que también murió Jesús por él y también el que yo puedo dar ejemplo y ser testimonio. Y dentro del altar familiar también es ese ir a otros. Entonces está el soñar para otros, servir e ir a otros. Entonces es enseñarles que a esos compañeritos que saben que tienen problemas, que sus papás tienen dificultades, que tienen la abuela enferma, en fin, todas esas situaciones, ellos puedan hablarles de Cristo, orar con ellos, darles esperanza para que ellos también puedan conocer del Señor y también el Evangelio sea práctico allí. Y porque hay otro asunto dentro de Proverbios 24:11, que es, ya no es el versículo, no es el versículo 11, sino el 12. Entonces el 11, o sea, todo esto que les estoy diciendo de ser influencia, de ser influyentes, es porque tenemos un qué soy para poder ser influyente, un para qué ser influyente, y una palabra muy interesante aquí dentro de este proverbio que nos tiene que animar aún más, porque dice así, el proverbio 24:11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y el 12 dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces allí también hay una exhortación a que no podemos decir, no, pues es que no sabemos que nada de esto está pasando y vamos a dejarle a la escuela dominical a las maestras, que con todo el amor lo hacemos, pero tenemos muy poquito tiempo para hablarles del Señor. ¿Cierto? Vamos a darle a la escuela dominical que les hablen a los niños del Señor, o se lo vamos a dejar al pastor y a la pastora, o voy a traer a mi tía para que el pastor le hable, o voy a traer a mi hermana para que el pastor le hable. No, es que somos nosotros quienes somos influyentes en nuestro entorno, en nuestra parentela, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en nuestro vecindario, con nuestros empleados, con nuestros compañeros de trabajo, porque si nosotros no tenemos ese testimonio y esa palabra, si no ven que nosotros lo hacemos, ¿cómo van a recibir de otro que apenas conocen? Digamos que yo traigo a mi tía el domingo a la predicación y le digo, tía, venga, hablemos con el pastor. Pastor, vea, es que mi tía tiene este problema. ¿Usted cree que mi tía le suelta el rollo al pastor que apenas acaba de conocer? Muy difícilmente. De pronto el Señor, en la unción que le da a mi pastor, fluya, pero de pronto no, porque no es tan cercano y de pronto esa persona no sienta esa confianza. Y más allá de ese caso hipotético que estoy diciendo, es que nosotros debemos influenciar a esos que tenemos cerquita, porque es que a nosotros nos llamaron a ser sacerdotes y a ser discípulos. Y tenemos esta responsabilidad, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Que el Señor nos libre de ser indiferentes ante lo que sabemos que está pasando, ante lo que sabemos que hay alrededor de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestro vecindario, y no hacer nada. Que el Señor nos libre de esa indiferencia, que es lo que nos está apartando de su amor y de realmente ir al prójimo y de realmente ser esa influencia que este mundo necesita en este momento de tanta oscuridad.